Woman for Tech, un podcast de Fundación Iberus. Y en este segundo episodio contamos con dos tecnólogas de nivel, Gloria Antorán y María Rox. Gloria es CEO de Grupo Saika, es licenciada en Empresariales y máster en Contabilidad Internacional. Arrancó su trayectoria profesional como becaria en un proyecto de implementación de sistemas del área financiera. Dentro de Saika ha pasado por diferentes puestos relacionados con sistemas, operaciones y soporte. Además, desde el pasado mes de abril asume la dirección de sistemas. Se define como una persona curiosa y por eso siempre busca aprender nuevas cosas. Al otro lado del micro tenemos a María Rox. María dirige el área de agencia digital de Iberus. Actualmente lidera un equipo de más de 150 personas encargados de implementar productos y negocios digitales. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Lleva más de 15 años implementando y diseñando productos y servicios digitales para clientes como Gobierno de Aragón, Eroski o Fundación La Caixa. Se define como una persona a la que le gusta salir de su zona de confort, por eso siempre busca nuevos retos. Vamos a ver qué nos cuentan en el podcast de hoy. Buenos días, Gloria. Encantada de estar aquí contigo hoy, aquí en Fundación Iberus, justamente en el ciclo de Woman for Tech, donde queremos visibilizar, ¿no?, un poco el papel de la mujer en el mundo de la tecnología. La relación de Iberus con Saika lleva ya muchos años. De hecho, en conjunto, ¿no?, se consiguió por parte de Saika un premio a Mejor Proyecto Innovador en los App Quality Awards en 2021, donde nosotros también participamos. Pero sí que es verdad que Saika al final, ¿no?, pues tú piensas que es una empresa tradicional. Entonces, ¿cómo es ese camino, ¿no?, que ha llevado Saika hacia el mundo de la tecnología? Pues te cuento, María. Bueno, lo primero, buenos días y muchísimas gracias por invitarme. La verdad que para mí es un placer participar en este ciclo y darme la oportunidad de visibilizar el rol de las mujeres en tecnología. Bueno, pues volviendo a tu pregunta, Saika ha sido una compañía, bueno, tenemos ya 81 años de historia, entonces ha sido una compañía que en su propia idiosincrasia ha estado siempre la evolución tecnológica como algo inherente a la misma. Siempre hemos sido bastante disruptivos en todo lo que tiene que ver con procesos productivos y esa cultura al final se expande a todas las áreas de la compañía. Por supuesto, también en el tema de la tecnología. Entonces, nosotros tenemos planes estratégicos quinquenales y la tecnología siempre es un driver muy importante dentro de esos planes. Por ejemplo, en el Plan Estratégico 2025 tenemos en concreto dos objetivos. Uno es ser líderes en eficiencia y otro es orientación al cliente, cuyo fundamento viene sostenido de forma muy importante por el avance tecnológico. Por supuesto, prácticamente todos los demás objetivos tienen una componente tecnológica porque a día de hoy la tecnología está en todas partes y cada vez está más extendida, pero estos dos yo diría que son los que tienen pues ese fundamento más importante. De hecho, el premio que conseguimos juntos con la nueva B2B corporativa de PAC está dentro de la línea estratégica de orientación al cliente. Entonces, bueno, pues como te decía, al final forma parte de nuestra idiosincrasia, esa evolución, ir avanzando siempre para, bueno, obtener procesos más eficientes y optimizados, y ahí la tecnología es, bueno, fundamental. Y ahí, bueno, es un lujo, ¿no? Y yo recuerdo con mucho cariño el proyecto justamente de la B2B, por la gran proactividad de todo el equipo de Saika, ¿no?, que verdaderamente apostaba, ¿no?, por dar ese mejor servicio, sí, por ser capaces, ¿no?, de llegar a los clientes y de que te vean como ese referente y como ese perfil innovador, ¿no?, de empresa en un mundo que quizás pensábamos que no era tan innovador, ¿no?, o que no se podía innovar tanto. No obstante, a mí, cuando he estado investigando más, ¿no?, sobre ti, hay un tema que me ha hecho mucha gracia, ¿no?, porque al final aquí estamos en un ciclo hablando de la visibilización de las mujeres en el mundo de la tecnología, pero tú vienes del mundo de empresariales igual que yo, entonces me atrevo aquí a parafrasear y decir que hace una chica como tú, ¿no?, en un sitio como este. Pues la verdad que es muy curioso y bueno, somos unas rara avis en el mundo tecnológico, aunque igual no tanto, porque aquí nos hemos juntado dos, o sea, aquí sí, somos el 100%. Entonces, bueno, yo estudié empresariales aquí en la Universidad de Zaragoza, cuando todavía era licenciatura, no se llamaba todavía ADE, y me especialicé en contabilidad. Cuando terminé... Bueno, entonces aún más raro, ¿eh? Sí, de la contabilidad. Pues déjame que siga, porque una vez que terminé los estudios universitarios,
me inscribí a hacer un máster que era en contabilidad internacional. Entonces, bueno, la verdad que fue súper interesante y una de las cosas más, yo creo, más enriquecedoras y de lo que me siento muy orgullosa, aunque tengo que decir que no lo he tenido que utilizar en mi trabajo, es pues gané en ese momento el expertise de ser capaz de comparar estados contables de cualquier país con su normativa contable, porque nos enseñaban a, digamos, descontar el efecto normativo y realmente llegar al fondo de los números. Entonces, interesante, enriquecedor, que bueno, quizá me ha servido en algo, pero es difícil encontrar esa relación. Y yo comencé a trabajar en Saika como becaria precisamente para la implementación de un sistema de gestión financiera. Y bueno, la realidad es que me encantó participar en el proyecto. Me sorprendió muchísimo cómo la tecnología en el día a día de una compañía, de una corporación, puede facilitar los procesos y lo facilísimo que es resolver problemas a personas utilizando la tecnología. Entonces, en cuanto acabó ese periodo de prácticas, tuve la oportunidad de quedarme en la compañía, me incorporé dentro del equipo de sistemas y desde entonces hasta hoy, la verdad que ha sido pues ir cambiando a diferentes proyectos, diferentes puestos, todo tipo de experiencias más nacionales, más internacionales y bueno, así fui haciendo el camino hasta el lugar donde me encuentro hoy, la verdad. Fíjate, yo recuerdo en mis inicios, yo que hice ADE y yo quería haber estudiado marketing en realidad. Lo que pasa es que en ese momento, justamente cuando acabé yo la carrera, fue cuando ya implantaron aquí en la Universidad de Zaragoza la carrera de marketing, pero dije, bueno, ADE porque luego tiene una pincelada de marketing y ya empiezo a ver. Y cuando acabé la carrera es verdad que a mí soy una persona que me gusta viajar mucho, entonces yo decía, bueno, o comercio exterior o la parte de marketing. Y es verdad que en el momento en el que entré ya de becaria en otra empresa, comencé con el mundo digital, ¿no? Y desde ese momento acabé ya directamente en Iberus, que casi como tú, no empecé de becaria, pero llevo ya más de 10 años. Y justamente me ha gustado mucho lo que decías, Gloria, de con la tecnología al final tiene que ser un medio, ¿no?, para resolver problemas y resolver necesidades. Y yo que vengo también de la parte de experiencia de usuario, donde hacemos mucho foco, ¿no?, en, bueno, la tecnología es un medio, no es el fin. El fin es verdaderamente, ¿no?, dar ese mejor resultado, dar esa mejor experiencia directamente a nuestros clientes o a nuestros propios empleados internos, ¿no? Entonces la importancia de tener ese bagaje también humanista por nuestra parte, ¿no?, o de ciencias sociales, en el que pensamos un poco más, ¿no?, y somos capaces de entender el cómo podemos sacar un mejor uso, ¿no?, de la tecnología. En ese aspecto sí que es verdad que la tecnología ha avanzado mucho y ha cambiado mucho y seguro que nuestras percepciones hace unos años cuando comenzábamos ahora son bastante diferentes. ¿Cuáles dirías tú que son los principales retos a los que se enfrenta Saika ahora mismo en ese, digamos, presente cercano, pero sobre todo futuro en relación con la tecnología? Pues yo te diría, María, que los retos a los que nos enfrentamos en Saika son a los que se enfrentan pues todas las compañías hoy en día. Estamos en un entorno muy, muy dinámico, tenemos que ser muy ágiles y eso a veces no es sencillo. Tenemos una oferta de tecnología alrededor, bueno, vosotros sois expertos en ello porque tenéis un portfolio impresionante y hay que saber elegir muy bien cuáles son las tecnologías que nos pueden aportar valor a las compañías, dependiendo un poco de la idiosincrasia, de la propia estrategia de sistemas, de la propia estrategia de la compañía. Y aun sabiendo que hay tecnologías disruptivas que pueden aportar mucho, no todos estamos en el mismo momento o en el mismo punto. Entonces hay que tener, pues yo creo, un poco de espíritu crítico para saber elegir qué es lo que conviene a tu compañía en un momento determinado. Intentar no asumir riesgos innecesarios, porque es cierto que el crecimiento y la evolución, al menos desde mi punto de vista, tiene que ser paulatino. No podemos salir corriendo cada vez que haya una nueva tecnología. Es imposible y además es que no podemos digerirlo. Entonces tenemos que ser muy cautos. Yo creo que entonces los principales retos serían ser capaces de adaptarnos a esos cambios, seguir la evolución tecnológica, pero con un criterio suficientemente bueno para hacer lo que se debe hacer cuando se debe hacer.
Eso ¿Y yo creo que cómo sería mi tomáis resumen. ese tipo de decisiones? Porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho, ¿no? Cuando hablo con clientes, al final siempre hay hypes, ¿no? Y ahora está toda la parte, ¿no?, de la inteligencia artificial, en su día era la parte de blockchain, y bueno, cada X tiempo, ¿no?, sale una algo. nueva tecnología y todo el mundo Big Data, ¿no? Recuerdo momentos en los que clientes muy grandes, ¿no?, te decían, bueno, quiero implementar Big Data en mi compañía. Yo siempre les decía, vamos a pensar cómo es tu día a día y cómo a través de la data podemos mejorar ese día a día y sobre eso, ¿no?, generamos esos casos de uso. En vuestro caso, ¿existe algún proceso, ¿no?, en el que digas, vale, ha aparecido la inteligencia artificial? ¿Cómo detectamos o cómo vemos qué flujo, qué proceso tenemos que llevar hasta adoptar esa nueva tecnología, ¿no?, y que verdaderamente sea rentable y sea eficiente dentro de la empresa, dentro de Saika? Sí, bueno, nosotros lo que tenemos son distintos comités de dirección a distintos niveles, entonces los proyectos o las iniciativas se trabajan mucho en Saika, somos una empresa prudente que queremos hacer las cosas, pues eso, con coherencia. Entonces se presentan iniciativas de proyecto, siguen unos procesos de aprobación y al final se pueden pasar de iniciativa a proyecto. Cuando hablamos de tecnologías disruptivas, nosotros lo que te decía antes, siempre somos prudentes. Entonces, por ejemplo, hablando de inteligencia artificial, nosotros ahora mismo, o sea, todavía no hemos implementado ningún proyecto de inteligencia artificial, porque queremos elegir muy bien el para qué, que es lo que te decía antes, ¿no? Si implementar por implementar no tiene ningún sentido. Tiene que ser que seamos capaces de sacarle una utilidad que además podamos realmente defender un business case y que nos ayude a ahorrar o a ganar en eficiencia o a mejorar nuestra orientación al cliente. Entonces, bueno, pues al final todos los proyectos se someten a decisión y se hacen los proyectos que se aprueban. No creo que sea muy diferente a lo que hacen otras empresas, la verdad. Muy bien. Uno de los grandes retos, por ejemplo, a los que nos enfrentamos, ¿no?, aquí en Iberus y siempre comentamos, ¿no?, es el hecho, y de hecho en este año es nuestro gran foco, ¿no?, es aportación de valor, ¿no? ¿Cómo somos capaces de aportar más valor a clientes, pues, como vosotros, ¿no?, como Saika? ¿Cómo crees que empresas como la nuestra pueden aportar valor, ¿no?, a empresas como Saika, ¿no?, que al final se nutren de la tecnología justamente para mejorar eficiencia, para mejorar la orientación al cliente? Pues yo lo que espero siempre de un proveedor tecnológico es que no sea un proveedor, sino que sea un partner. Que pasemos un poco de esa relación proveedor-cliente a algo que vaya un poco más allá y que podamos ser, pues, compañeros de viaje, ¿no?, en cierto sentido. Entonces, ahondando en esa parte, nosotros nos aportáis esa visibilidad de tecnologías que quizá, si no fuese porque vosotros nos las presentáis, no las tendríamos en cuenta o a lo mejor no seríamos conscientes, porque es cierto que, como te decía antes, la oferta es tan impresionante que es muy difícil mantenerse al día de todo lo que va saliendo. Entonces, en ese sentido, nuestros partners tecnológicos, una de las cosas que les pedimos es eso, es que nos vayan contando un poco, ¿no?, que nos vayan contando qué tecnologías van saliendo, qué es lo que realmente tiene sentido, y ahí se tiene que establecer una relación de confianza muy importante para que cuando veamos posibilidades o iniciativas que pueden salir adelante, pues que estemos hablando de lo mismo, ¿vale? Que estéis entendiendo muy bien. Hablar el mismo lenguaje. Y que estéis entendiendo muy bien el objetivo, el para qué, porque si no, no tiene sentido. Exacto, sí, al final un poco, ¿no?, lo que decíamos, que todo tenga su fin, ¿no?, y tengamos muy claro cuál es el objetivo que queremos marcar entre todos. Dentro de toda esta evolución, ¿no?, que ha tenido Saika en el mundo de la tecnología y que tú has vivido en primera persona desde los inicios, ¿cuál dirías que ha sido el mayor logro asociado a la tecnología dentro de Saika? Pues yo lo enmarcaría en dos áreas. Por un lado, en la capacidad de hacer procesos más eficientes, que ahí la tecnología juega un papel importantísimo y cada vez más ahora con la analítica de datos, bueno, tenemos una cantidad de información que permite tomar decisiones de forma muy rápida. Entonces, por ese lado creo que tenemos que estar muy orgullosos. Y luego también hay un tema muy importante y es que, bueno, Saika tiene voluntad de crecimiento, de expansión, desde toda su historia. Yo llevo 25 años en la compañía, pero ese interés ya venía de antes. Entonces, ese impulso de crecimiento requiere que seamos capaces de tener sistemas que se puedan implantar y extender de forma rápida.
¿Por qué? Porque es muy importante integrar cuanto antes a las compañías que van creciendo en las distintas áreas geográficas que tenemos. No solamente por la tecnología y que nos ayuda a gestionar, sino porque forma parte de la cultura. Al final, extendiendo los sistemas, los procesos, extiendes la cultura y eso es muy importante. Entonces, creo que Saika, con el trabajo y el esfuerzo de muchísimas personas, hemos conseguido llegar a un punto de despliegue de sistemas de grupo muy grande y en ello continuamos y continuaremos toda la vida porque vamos a seguir creciendo. Entonces, es uno de los pilares más importantes del trabajo que realizamos en el Departamento de Sistemas. ¿Y cómo conseguís justamente esa parte de conexión? Porque en muchas de las cosas que dices, Gloria, al final veo reflejado, ¿no?, la evolución y al final somos dos empresas diferentes aquí de la misma zona, pero todas tenemos también un poco el mismo recorrido, ¿no?, en el momento en el que comienzas a crecer, la importancia de mantener la cultura, ¿no?, y de ser capaz de generar ese punto. En vuestro caso, además, contando con tantos países, ¿no?, y con tanta diferencia entre unos y otros, ¿cómo conseguís desde la parte, digamos, de sistemas que ese proceso sea lo más suave, ¿no?, y lo más que no se vea casi, ¿no?, diría yo, dentro de todo ese proceso de expansión? Pues es un tema complicado. Ahí es fundamental hacer una buena gestión del cambio. Tenemos que pensar que estamos hablando siempre de personas, ¿no?, que es un poco uno de los focos que vosotros tenéis en la fundación. Detrás de la tecnología hay personas, pero no solo personas que crean tecnología, sino personas que utilizan la tecnología. Y cuando tenemos que hacer un despliegue de sistemas, una implementación, estamos tratando con personas de todo tipo, que son maravillosos profesionales, pero que además de tener su trabajo habitual de gestión, además les vamos a someter a un proceso de cambio y esto hay que hacerlo con mucha calma, con mucha pasión. O sea, hay que ser un apasionado de tu trabajo y mostrar todas las ventajas que tiene y evidentemente es un proceso difícil. Hay cambios que son disruptivos por mucho que no los queramos hacer disruptivos. Entonces ahí hay que tener un acompañamiento fundamental y recordar siempre que estamos hablando de personas. Es muy importante. Sí, esa parte de personas yo creo que al final es clave, ¿no?, en cualquier compañía, ya no solo tecnológica, sino de cualquier tipo. Y aquí depende mucho también, ¿no?, y yo creo que hay una parte importante del líder que está detrás de un equipo, ¿no?, que sea capaz también de trabajar en equipo directamente y ser capaz de dar el todo, ¿no?, y de generar esa pasión, ¿no?, inherente dentro del resto de los compañeros. En este aspecto yo te voy a poner un poquito en aprieto, Gloria, ahora comenzando a hablar un poco de la parte de personas. ¿Cuáles dirías que son las 3 principales cualidades que tiene que tener un buen líder, ¿no?, dentro del equipo? Y también los 3 grandes defectos, ¿no?, que debemos intentar evitar. Es una pregunta complicada, la verdad. Sí. Ya te he dicho yo que no te lo iba a poner fácil. A ver, como principales cualidades yo creo que es muy importante tener mucha capacidad de escucha. No solamente con tus equipos, sino también con todo lo que hay alrededor, porque al final nosotros somos un servicio para nuestra compañía. Entonces, si yo me pongo en mi rol actual, esa capacidad de escucha la tengo que activar constantemente, o sea, en cuanto entro por la puerta, capacidad de escucha a tope, porque necesitamos recibir todos los inputs posibles del negocio y además a la hora de gestionar a las personas tenemos que ser capaces de entender qué es lo que está pasando dentro de esa persona. Lo que está claro es que los equipos pueden tener muchísima capacidad tecnológica y mucha capacidad técnica, pero somos personas y entonces hay que ver qué es lo que está detrás. Hay otro tema muy importante que puede parecer un poco vintage, pero yo creo que es muy importante que lo seamos... Lo vintage se lleva también. Yo lo digo siempre, nosotros tenemos que ser ejemplo. Un buen líder tiene que ser ejemplo siempre. Y yo no puedo pedir a mi equipo compromiso con los proyectos si yo no soy la primera que está al pie del cañón dando ese mismo nivel de compromiso. Entonces, pienso que eso es fundamental.
Y por último, pero no menos importante, vuelvo al tema de la pasión por lo que hacemos, tener ese nivel de energía alto para conseguir dar lo mejor todo el tiempo y llenar de energía todo lo que está a nuestro alrededor. Es fundamental, sobre todo porque somos actores de cambio. Sin un nivel de energía alto y una pasión por lo que estás proponiendo, es muy difícil que podamos convencer o avanzar en ese sentido. Entonces, esos serían, digamos, yo creo que los tres pilares. No voy a aportar nada ahí porque me parece que estoy completamente de acuerdo con lo que comentabas. Y ese es el punto difícil, ¿no? ¿Qué tenemos que evitar como líderes en nuestras compañías, ¿no? para verdaderamente ser capaces de sacar lo mejor de los equipos? Pues hay un tema que yo creo que es fundamental y es que debemos evitar dar la sensación de que las personas están solas ante los problemas. Porque evidentemente resolvemos problemas muy complicados, hay situaciones realmente difíciles y es muy importante que nadie se sienta solo. Entonces, bueno, la verdad es que es un error a evitar, pero que tiene mucho que ver con una buena competencia que tenemos que tener los líderes de equipo, que es precisamente hacer a los equipos sentirse como equipos. Nosotros repetimos constantemente en muchas de nuestras reuniones, sobre todo en las que son más complicadas. Nadie está solo. Si hay un problema, levantas la mano y entre todos vamos a buscar una solución para poder apoyarte. Ese es uno de los errores, el hacer que las personas se sientan solas dentro de su puesto de trabajo, que realmente ahora mismo se convierte en un reto complicado desde el punto de vista que tenemos entornos de trabajo híbridos. Entonces, las personas que llevan más tiempo en la compañía ya conocen la cultura y saben cómo funcionan las cosas, pero las personas que llevan menos tiempo en la compañía debemos hacerles llegar ese sentimiento también de pertenencia al grupo, pertenencia al equipo y que no están solos por mucho que tengan a lo mejor menos contacto en el día a día. Entonces, digamos que sería el primer error a evitar. Otro error a evitar yo creo que es querer ir demasiado rápido. Vuelvo un poco a lo que te comentaba antes, tenemos que ser prudentes y no salir corriendo cada vez que haya una tecnología. Además, nos pasa una cosa, como somos muy apasionados y nos gusta lo que hacemos, ostras, todo el rato estamos investigando y buscando cosas nuevas. Entonces hay que saber un poco cómo mantener la calma, estar, ser prudentes y proponer. Bueno, puedes proponer todo, lo que pasa es que a lo mejor tienes que entender que luego no todo se puede hacer. Como se decía, ¿no? Pruébalo y testéalo, ¿no? Pero falla rápido para que te cueste menos, ¿no? Tener una parte en bueno, chicos, venga, vamos a ir investigando, vamos a ir viendo qué es lo que podemos hacer, pero siempre con calma, ¿no? Y teniendo muy claro el horizonte a dónde queremos llegar. Sí. Sí, y bueno, y como tercer error a evitar, yo creo que es el inmovilismo. O sea, tenemos que evitar ser inmóviles. Es cierto que somos, cada vez compañías más grandes y hay veces que cuesta un poco coger el ritmo a según qué cosas, pero tenemos que evitar el inmovilismo. Debemos considerar que en la idiosincrasia de nuestro trabajo está la dinámica, ¿no? La dinámica y el abrazar el cambio, porque en eso consiste nuestro trabajo y además ese es el entorno en el que nos movemos. Entonces hay que evitar el inmovilismo o la tendencia al inmovilismo, ¿vale? Nadie está quieto del todo, pero sí que al menos esa tendencia al inmovilismo debemos evitarla. Y aquí al final que estamos hablando de personas y que estamos justamente dos mujeres, ¿no? en conversación, no debemos obviar, ¿no? que al final pocas veces nos encontramos en salas en las que haya más mujeres que hombres en el mundo de la tecnología. Al final es una realidad que no podemos evitar. Y yo justamente ahora además tengo a una de mis sobrinas que está acabando bachillerato y que tiene que comenzar la universidad y a ella le gusta mucho la tecnología, ¿no? Entonces yo siempre le digo, ostras, si te gusta, ¿no? y te apasiona como estábamos hablando, adelante con ello. Pero es verdad que muchas veces te encuentras con pocas referencias, ¿no? o con miedo. ¿Qué les dirías tú, ¿no? a las chicas que están ahora mismo pensando en hacia dónde van, ¿no? y que muchas veces, a mí me comentaba mi sobrina, ¿no? Es que el resto de mis amigas están en la parte de ciencias sociales, que al final nosotras venimos también de ello, pero yo siempre le decía, si las ciencias sociales están muy bien, ¿no? pero si lo que te gusta a ti es la tecnología, adelante con ello. ¿Qué les dirías para que vean que este es un mundo, ¿no? en el que hay grandes cosas por hacer y en el que podemos aportar mucho? ¿Cómo
les convencerías, digamos, de que hay que entrar en el mundo tecnológico? Pues a ver, para convencerlas lo primero que tendríamos que entender es por qué hay resistencia. Entonces, desde luego hay un tema importante. Si a ti te gustan las ciencias sociales o las humanísticas, adelante, perfecto. Lo que creo que debemos corregir es si te gustan las tecnológicas y no te estás atreviendo a entrar en ello, ¿por qué es? Entonces, hablabas de la falta de referencia. Yo creo que también hay un miedo a no ser lo suficientemente buenas, que nace desde la infancia, y esos son los puntos que yo creo que tenemos que trabajar. Podemos dar referentes, pero tú y yo vamos a dar referentes ¿a quién? Mira, yo ahora tengo voy a cumplir 49 años el sábado, entonces puedo ser referencia pues para un rango de edad, pero no mucho más. ¿Cómo podemos llegar tú y yo a esas niñas que a los 6 años ya piensan que no son buenas en matemáticas y que por eso ya no van a poder hacer nada tecnológico? Y ahí está lo complicado, es un cambio cultural muy importante. Y yo siempre animo a todo el mundo a que haga lo que quiere, y si te gustan, lo que tú decías, las humanidades, adelante a por ello. Pero si te gusta la tecnología, no te limites, no tengas miedo. Yo siempre digo lo mismo, no hay que tener miedo, lo que hay que tener son ganas. Si tienes ganas, es verdad, no todo el mundo tenemos las mismas capacidades, pero eso no significa que no puedas llegar a hacer lo que quieres con esfuerzo y con una buena organización personal y de prioridades. Entonces, sobre todo es no tener miedo a hacerlo bien, porque a lo que tienes que tener miedo es a no intentarlo. Y básicamente es eso, pero me preocupa mucho más poder llegar a esas edades más tempranas. Me preocupa mucho porque al final ellas van a ser el futuro. Tú y yo vamos a llegar a unas cuantas, pero todas las demás... Yo espero jubilarme, no sé a qué edad ya nos jubilaremos, pero sí. No, y un poco lo que comentabas, Gloria, ¿no? De que se dice mucho, pero que al final es la clave, ¿no? de todo, que es el ser capaz de salir un poco de tu zona de confort. Exacto. Y yo creo que en nuestro caso, en muchas ocasiones... seguro que hemos salido de nuestra zona de confort y hemos dicho, o sea, yo siempre tenía una frase y se la transmitía también al equipo de esto nunca lo hemos hecho, o sea, pero tenemos la capacidad para poderlo hacer. Pues siempre hay una primera vez en todo, aventurémonos y hagámoslo. Y estoy segura, ¿no? de que lo vamos a conseguir. Y es un poco esa parte. Y es verdad que hay un momento en el que o tienes referentes muy cercanos, ¿no? Sí. El hecho de que justamente estás al lado y le haces ver, ¿no? que hay un mundo más allá, digamos, de lo que habíamos vivido hasta ahora, y que el mundo digital y el mundo de la tecnología al final, de hecho, es uno de los sectores en los que más se crece, ¿no? Evidentemente, y por lo tanto es muy importante, ¿no? El poder estar ahí, el poder estar representadas. Porque desde tu punto de vista, ¿qué es lo que aporta perfiles de liderazgo femenino dentro de empresas y dentro, digamos, de esos departamentos de tecnología en una compañía? A ver, a mí no me gusta mucho hablar de liderazgo femenino y masculino, porque yo creo que al final el liderazgo tiene que ser el mejor independientemente del género en el que te encuentres. Sí que es cierto que se ha hablado muchísimo tiempo de esa diferencia, pero yo creo que el liderazgo en general está evolucionando de manera que ahora digamos que sería como transgénero, ¿no? Que todos los líderes van un poco a desarrollar las mismas competencias, pues una escucha muy activa, estar muy abierto a las opiniones de los demás, no ser excesivamente autoritarios. Entonces creo que ya se ha difuminado la línea entre el liderazgo masculino y femenino. Lo que yo creo que tenemos que tener es buenos líderes que sean muy conscientes de lo que necesitan las compañías y lo que necesitan las personas para poder ir avanzando. Perfecto, pues muchísimas gracias, Gloria, por tu tiempo y por haber acabado justamente, ¿no? hablando de personas, que es el lema, ¿no? que tenemos aquí en Fundación Iberus, ¿no? de trabajar por una sociedad más tecnológica, pero sobre todo, ¿no? más humanista. Así que espero volverte a ver muy pronto. Ha sido un placer, María, la verdad. Sí, un honor estar aquí hablando contigo de estos temas y poder visibilizar a las mujeres en el ámbito tecnológico. Exacto, y un lujo para nosotros el poderte tener. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.